están escuchando? Se lo escucha, ingeniero. Gracias, buenos días. Buenos días, ingeniero. Antes de empezar un nuevo tema, quisiera saber si tienen alguna consulta en relación con la cuestión de refrigeración. Supongo que el fin de semana pasado deben haber mirado el documentito que yo les mandé. Supongo. Entonces vuelvo a preguntar si tienen alguna cosa que quieran consultar. ¿Nada? Les voy avisando que la próxima semana casi seguro vamos a tener examen parcial, muy probablemente el día viernes, de todo lo que avancemos. ¿Entiende? ¿Está claro? Ingeniero. Poca gente hay en las clases, son casi como 80 y no llegamos ni a 30. Entonces no sé qué piensa la gente que tiene en su cabeza. Bueno, cada uno es arquitecto de su destino, bueno, ya sabrán qué van a hacer de su vida y de bajada. Bueno, ¿no hay ninguna consulta sobre refrigeración? Ah, ya, entonces vamos a comenzar a examinar el tercer tema que tenemos previsto en el programa de la materia. Se refiere a una máquina que en el caso del tema anterior constituye el corazón de la instalación. Estoy hablando de esta máquina que se llama compresor. Y voy a repetir algo que seguramente todos ya saben, y es que el compresor, en primer lugar, está destinado a comprimir, es decir, provocar un aumento en la presión de un fluido, pero en estado de vapor o de gas. El compresor tiene fobia por el líquido. Y una de las cosas que yo les encomendé que ustedes miren, busquen información, es acerca de por qué algún compresor no debe ingresar líquido. Espero que lo hubieran tomado en cuenta. Bueno, simultáneamente con el aumento de presión se va dando una reducción de volumen del fluido en cuestión. Y todo eso se logra mecánicamente. Por eso es que se requiere energía en forma de trabajo mecánico, la cual es suministrada por el motor que esté correspondiente acoplado al compresor. Ya dijimos en alguna oportunidad, cuando hablamos en el tema anterior del compresor, que por lo general el motor que acompaña al compresor es de tipo eléctrico. No siempre, pero en la mayoría de las aplicaciones así resulta. Por eso es que todos los equipamientos donde esté involucrado un compresor, por lo general hay que conectarlo a la corriente eléctrica. Si queremos gráficamente interpretar lo que estamos
indicando como característica del compresor, entonces podemos hacer este dibujito que tal vez ilustre de mejor manera lo que ocurre en el compresor. Supongamos que esto represente una determinada cantidad de refrigerante o el fluido que se vaya a comprimir, ocupando todo el espacio que, digamos, está simbolizado como encerrado por este límite representado por la línea. Entonces, cuando se somete este fluido a un proceso de compresión, lo que se hace es empujar el límite de este fluido para que finalmente termine así. ¿Comprende? Entonces, menor volumen, mayor presión. Todo esto significa que hay que hacer a través de algún elemento el esfuerzo necesario para lograr la reducción del espacio que ocupa el fluido. Por lo tanto, usted ya debe ir imaginando que en los compresores tiene que haber un elemento que se encargue de hacer esta operación. Es decir, este elemento va a estar animado de movimiento para lograr la reducción de el volumen que ocupa este fluido que se está comprimiendo. Entonces, justamente dependiendo del tipo de movimiento de este elemento, que enseguida le vamos a poner nombre, responsable de la compresión, es que se hace una gran clasificación de los compresores en compresores alternativos. Y de una vez voy a mencionar de que estos compresores en realidad son los que más comúnmente se conocen como compresores de cilindro pistón. Usted conoció muy bien, seguramente en la materia anterior de termodinámica, este dispositivo de cilindro y pistón. Estos son los dos componentes, digamos, fundamentales del compresor. Pero hay un componente que es móvil. ¿Cuál es el componente móvil en este dispositivo? Pregunto. ¿Cuál es el componente que se mueve en este dispositivo de cilindro y pistón, que es, digamos, la base de construcción del compresor de cilindro y pistón? El pistón, ingeniero. El pistón. Y el pistón, ahora quiero que me diga qué tipo de movimiento ejecuta dentro del cilindro. ¿Es así? ¿Lineal? Sí, no, es lineal. Es lineal. Pero en el compresor, además de ser lineal, es con esta doble característica, que el movimiento se ejecuta en un sentido y luego de vuelta en el otro sentido. Esto es lo que se llama un movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Y entonces resulta que el pistón dentro del cilindro, que se mueve dentro del cilindro, recorre una cierta distancia en estas máquinas, que ya la vamos a ir identificando con nombres y símbolos. Esta distancia que recorre el pistón, que es el responsable de la compresión dentro del cilindro de ida y vuelta, se llama carrera o recorrido del pistón. Le vamos a simbolizar, como estoy poniendo en la pizarra, con la letra S.
Pero además hay otra característica que hay que destacar en este tipo de compresores, y es que como el pistón se mueve desde esta posición hasta esta posición y luego de vuelta desde esta posición a esta posición, entonces en los extremos de la carrera, la velocidad tiene necesariamente que ser cero. Es decir, algo que se está moviendo en un sentido, si luego quiere volver, primero tiene que pasar por un estado de velocidad cero. ¿Sí o no? ¿Entiende? Me estoy preguntando. Sí, Sí, se ingeniero. entiende, ingeniero. Ya. Esto es lo que motiva a que en la jerga mecánica a estas posiciones extremas del pistón se las denomine puntos muertos. Como son dos, más adelante los vamos a identificar, poniéndole un nombre de punto muerto tal a uno y punto muerto tal otra cosa al otro. ¿Ok? Si yo hago una representación gráfica de la velocidad del pistón, ¿entiende, no? Que a eso nos estamos refiriendo en función de, fíjese, la carrera. Entonces me encuentro con un valor 0 acá y con un valor 0 acá. ¿Y qué pasa entre esos dos extremos? Pasa algo como esto. ¿Se entiende? El pistón empieza a moverse muy rápidamente, luego tiene una velocidad de crucero y antes de llegar al otro extremo, al otro punto muerto, desacelera violentamente hasta detenerse para poder regresar. Y el regreso, lógicamente, será algo similar, ¿no? Pero el otro lado. Entonces, si en esta zona, fíjense, en esta zona que yo estoy remarcando, la velocidad cambia muy rápidamente, eso significa que el pistón está experimentando una brutal aceleración, ¿cierto? Debemos recordar que la aceleración está definida por el cambio de velocidad por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, mientras más rápido esté funcionando el compresor, más rápidamente se produce este cambio de velocidad y entonces la aceleración crece en valor. Y hay que recordar una ley que ahora la anoto. ¿Qué es esto? Estoy anotando que les debe ser conocido, pues, ¿no? Ustedes vienen estudiando física desde el colegio. ¿Qué acabo de escribir? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Entonces, fíjense que si yo tengo una masa, que sería la masa del pistón, sometida a una tremenda aceleración, entonces aparecen también unos tremendos esfuerzos mecánicos, ¿no? Actuando sobre los distintos elementos de la máquina. Entonces, si uno exagera con este valor de velocidad, de cambio de velocidad más precisamente, entonces estos esfuerzos mecánicos van a provocar un desgaste muy acelerado de la máquina e incluso podrían llegar a provocar una rotura en alguno de los componentes de la máquina. Más adelantito vamos a tratar de hacer una descripción de este compresor de cilindro y pistón y ustedes van a poder apreciar a qué me refiero concretamente cuando estoy hablando de probable rotura, digamos, por exageración en la velocidad o un desgaste muy rápido. Entonces, por este motivo, hay que tener mucho cuidado con la velocidad que se le imprime al compresor.
No se puede exagerar, por lo tanto podemos afirmar de que en este tipo de compresores hay una cierta limitación en lo que concierne a la velocidad con la que se mueva finalmente el pistón. Luego volvemos a insistir sobre este tipo de compresores. El otro tipo de compresores corresponde a la gama de compresores rotativos, que los hay de distintos tipos. Por lo general, al elemento que se mueve se lo suele llamar rotor o impulsor. Y este elemento tiene como característica que se mueve de esta manera en relación con un centro, que lo estoy marcando con la cruz, pero el movimiento que es circular ocurre en un solo sentido. Y entonces ya no existe, digamos, de manera tan importante esa limitación de velocidad que hemos puesto de manifiesto en los compresores de cilindro y pistón. Por lo tanto, la velocidad con la que operan estas máquinas rotativas es superior a la de los compresores alternativos. ¿Cómo se traduce eso finalmente? A través de este parámetro, ¿qué es lo que estoy anotando? ¿Qué representa M punto? Pregunto. ¿Qué representa M punto? Flujo másico. ¿Cómo? Flujo másico. Flujo másico. Sí, señor. Entonces, lo que podemos afirmar es que el flujo másico de los compresores de cilindro y pistón va a ser como consecuencia de esto que estamos diciendo acerca de la velocidad menor que en el caso de los compresores rotativos. Entonces, cuando se quiera una gran cantidad de fluido comprimido, lógicamente habrá que pensar en primera instancia en los compresores rotativos. Sin embargo, a la hora de definir qué tipo de compresor va a usar, no necesariamente esto va a ser lo más importante. Resulta que en los compresores, en general, voy a hacer espacio acá para anotar, se define un parámetro operativo característico que se llama relación de compresión. Que se suele simbolizar con la letra R o R, como quieran decir. Y se define de esta forma, donde D significa descarga o salida del compresor y A significa admisión o entrada al compresor. Es decir, son las condiciones de presión en la salida y en la entrada respectivamente. Entonces, cuando esta relación de compresión es elevada, se requiere una cierta garantía de hermeticidad en el compresor. Es decir, que durante el proceso de reducción del volumen,
del fluido con el correspondiente aumento de presión, no debe escaparse nada por ningún sitio, porque si no sería eso trabajar en vano. ¿Entienden lo que digo? Si R fuera más pequeña, entonces la demanda de hermeticidad ya no es tan, digamos, restrictiva. No estoy diciendo que no sea hermético. Por supuesto, mientras más hermética sea la máquina, menos fugas hayan de refrigerante a ser comprimido, pues más va a rendir la máquina. De todas maneras, lo que quiero decir es esto. Esta demanda de hermeticidad crece con la relación de compresión. Y entonces, examinando los diseños de los compresores, se encuentra de que estos compresores de cilindro y pistón ofrecen más garantía en lo que concierne a hermeticidad que los compresores rotativos. Y entonces, para elevadas relaciones de compresión, el compresor más recomendable sería el compresor de cilindro y pistón. Por lo tanto, volvemos otra vez a insistir de que a la hora de definir qué tipo de compresor es el que se va a utilizar, hay que tomar en consideración estos aspectos. Por supuesto que no son los únicos, ¿no? Entonces, si yo quiero comprimir grandes cantidades y no hay una elevada relación de compresión, me conviene más el compresor rotativo y viceversa. No sé si estamos claros con lo que estamos diciendo o hay algo que necesite ser repetido. Les pregunto. ¿Nada? Está claro, ingeniero. Ok. De estos compresores, los más utilizados, los más conocidos son los compresores de cilindro y pistón y que tienen más detalles constructivos que los operativos que los compresores rotativos. Entonces, vamos a dedicarle más atención a los compresores de cilindro y pistón, justamente por ser tan comunes. Entonces voy a borrar para hacer espacio. Y vamos a esquematizar un compresor de cilindro y pistón de manera muy sencillita. Esto que acabo de dibujar, fíjense, tiene la característica de un dispositivo de cilindro y pistón, pero tiene algunos otros elementos que enseguida los voy a identificar. Entonces, por acá, ya. Entonces, por acá tenemos el cilindro. Esto no es otra cosa que el pistón. En la parte superior del cilindro se encuentra una tapa que se suele llamar culata, donde se ubican las válvulas. Ustedes ya saben lo que es una válvula. ¿Por qué digo las válvulas? Porque son dos. Una que se llama válvula de admisión, VA, y otra que se denomina válvula de descarga. Como su nombre dice, la válvula de admisión se va a abrir cuando esté ingresando fluido al cilindro del compresor y la de descarga cuando esté saliendo ya comprimido.
Entonces, dentro del cilindro, hemos dicho que el pistón va a tener un movimiento de vaivén. Lo vuelvo a graficar acá. Y entonces vamos a encontrar de que el extremo de arriba es el extremo que está más cerca de la tapa del compresor, corresponde a uno de los puntos muertos que hemos marcado antes. Y a ese punto muerto en específico se lo denomina punto muerto superior. Siempre el punto muerto que está ubicado más cerca del lugar donde se alojan las válvulas. Esto es muy parecido a lo que ocurre con los motores de combustión interna, motores de vehículos, por ejemplo. Mientras tanto, el otro punto muerto, lógicamente, se va a llamar punto muerto inferior. Y la distancia recorrida, lo que hemos marcado con la letra S, es lo que hemos denominado carrera del pistón. Ahora, para que se mueva el pistón dentro del cilindro, algo lo tiene que accionar. Y ese mecanismo de accionamiento del pistón está constituido por este brazo, que se conoce con el nombre de biela, y este eje principal, que lo he dibujado como una circunferencia, que va a estar animado de un movimiento de rotación y que se articula acá y acá, tanto con el eje como con el pistón. Se suele llamar también biela manivela. Y a este eje principal, que es el responsable de movimiento, que recibe, digamos, el impulso por parte del motor, se lo conoce con el nombre de cigüeñal. Seguramente que a algunos que les gusta la mecánica de máquinas, de motores, saben de esto, ¿cierto? Esta cámara donde se aloja el cigüeñal y parte de la biela, o que parte de la biela ingresa en el cilindro, se llama cárter, y es acá donde se suele colocar. Normalmente se tiene, por ejemplo, un visor. Vamos a ponerlo el visor más arriba. Esto que estoy dibujando es un visor. ¿Saben lo que es un visor? ¿Entienden? No, ingeniero, ¿qué es? Visor. Ya, es como una ventanita transparente que permite ver el interior de esta cámara, que se llama cárter. Y entonces ahí se aloja el aceite de lubricación de la máquina. Entonces, de esta manera usted puede chequear si el aceite está todavía en buena condición, si el nivel de aceite es el correcto, en fin, porque la lubricación en todas estas máquinas es de vida o muerte, ¿no? Si una máquina de este tipo recibe una buena lubricación, entonces tiene o tendrá garantizada una buena vida útil. Por el contrario, si la lubricación es mala, se descuida, no se renova el aceite, entonces el destino de la máquina va a ser de corta vida. Bueno, esta es una descripción rápida de lo que es este esquema que representa el compresor de cilindro y pistón. Quisiera saber si tienen alguna consulta, porque es importante que usted entienda esta descripción para que podamos explicar lo que sigue. Está claro, ingeniero. Se entendió, ingeniero.
Ya. Entonces, mire, como el cigüeñal gira, movido por el motor, significa que este punto de articulación entre la biela y el cigüeñal se va a desplazar de acuerdo con esta circunferencia. ¿Se entiende, no? Entonces, al ir pasando por distintas posiciones, hace que la biela empuje o retraiga al pistón. Y entonces cuando este punto, si quieren lo llamamos A, se ubique aquí, que sea esto A, entonces significa que la biela está alineada con el cilindro y el pistón se encontrará en el punto muerto superior. Pero cuando dé media vuelta al cigüeñal y este A se ubique en la zona diametralmente opuesta, otra vez la biela estará alineada con el cilindro, pero el pistón ubicado en el punto muerto inferior. Y con otra media vuelta volverá otra vez al punto muerto superior. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Lo ven? Es decir, el pistón va a bajar con media vuelta y va a volver otra vez al inicio con otra media vuelta. O sea que una vuelta, se entiende, del cigüeñal, hace que el pistón se mueva así y de vuelta al punto muerto superior. Creo que eso no tiene mayor inconveniente. Voy a borrar lo que ya no nos sirve. Esta operación que hace el pistón de vaivén, de ir del punto muerto superior al inferior y de vuelta al punto muerto superior, es lo que vamos a llamar un ciclo. Entiende que debe ser un ciclo mecánico, ¿no? No confundir con ciclo termodinámico. Entonces, como el cigüeñal va a girar movido por el motor con un cierto número de revoluciones por minuto, de vuelta por minuto, quiere decir que si yo le pregunto a usted cuántos ciclos ejecuta el compresor por minuto, usted me deberá responder N, tanto como revoluciones por minuto experimenta el cigüeñal. Entonces, esto va a ser importante para lo que más adelante vamos a efectuar en términos de cálculo. Ahora, lo que voy a tratar de hacer es una descripción de cómo opera el compresor durante el ciclo en cuestión. Y entonces al ciclo se lo divide en 3 etapas. La primera etapa, que lógicamente tiene que consistir en la admisión del fluido a comprimir dentro del cilindro. Esta comienza con el pistón en el punto muerto superior dirigiéndose hacia el punto muerto inferior. Se entiende que la válvula de admisión tiene que permanecer abierta mientras ingresa un fluido en estas condiciones de presión, temperatura y volumen específico, mientras la válvula de descarga debe permanecer cerrada. Cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, se entiende de que el cilindro va a estar lleno y ya no se acepta más cantidad de fluido ingresando. Entonces, inmediatamente se va a dar lugar a la segunda etapa del ciclo,
que consiste en la compresión propiamente dicha. Esta se lleva a efecto a partir de que el pistón empieza a retornar hacia el punto muerto superior. Con la válvula de admisión ahora ya cerrada y la válvula de descarga cerrada, es decir que, fíjense, el fluido, el vapor o el gas quedan confinados dentro del cilindro y entonces al avanzar el pistón empieza a provocar la reducción de volumen con el aumento de presión correspondiente. Por lo tanto, la presión empieza a subir desde el valor de admisión hacia un valor final que es la presión de descarga. Pero esta presión de descarga se alcanza antes que el pistón llegue al punto muerto superior, es decir, no ha hecho toda su carrera. Es decir, si este es el punto muerto superior, fíjense en el dibujo de la izquierda, digamos, en esta posición en la que está el pistón, ya la presión aquí adentro alcanzó el valor P sub D. Entonces, inmediatamente tiene que procederse a la tercera etapa del ciclo, que es la descarga, con el pistón moviéndose desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior hasta llegar al final, con la válvula de admisión cerrada, pero ahora la válvula de descarga abierta, y entonces el fluido sale del dispositivo en estas condiciones de presión, temperatura y volumen específico. Y entonces, estas tres etapas o tres tiempos, porque así se dice, de admisión, compresión y descarga, son los componentes del que hemos llamado ciclo del compresor. ¿Preguntas? Que creo que lo vamos a dejar acá hasta el próximo día. ¿Hay ninguna pregunta acerca de esto? Ingeniero, son esos tres tiempos. He escuchado unos motores de 4 tiempos. ¿Cómo sería en ese caso? Ya, bueno, eso es el caso de los motores. Cuando estemos estudiando máquinas de combustión interna, entonces lo vamos a repasar. ¿Ok? Lo que pasa es que un motor es para producir trabajo mecánico, mientras que esta máquina es máquina consumidora de trabajo mecánico. Entonces estamos hablando de algo que difiere, digamos, de lo que ocurre en el motor. Ya lo vamos a explicar. Hay diferencia porque el cigüeñal da 2 vueltas, porque, en fin, ya son 4 etapas o 4 tiempos. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos las máquinas de combustión interna, por si me quiere volver a repetir la pregunta, pero eso de cajón lo vamos a ver. Entonces, en el caso de los motores de 4 tiempos, motores de gasolina, motores diésel, digamos,